hice mi tesis de licenciatura sobre la acumulación originaria de capital. Se presentó en 1977, a medio año. Claro, era en cierto sentido una provocación, porque tenía un subtítulo que decía un enfoque marxista. Y todavía era la época de la dictadura en la universidad. Afortunadamente ya se había debilitado bastante la ofensiva dictatorial y había algunos amigos que colaboraban, entre ellos estaba Picucho Trigo, que era el profesor de historia, y por tanto no me fue tan complicado aprobar. Pero ahí estaba planteado algo que en realidad he seguido trabajando gran parte de mi vida. Era la forma en que se combinan, se articulan dos formas de producción en Bolivia. En esa época yo había pensado cómo el desarrollo del capitalismo en la minería, la construcción de una sociedad burguesa en los socavones de La Plata, a su vez se juntaba con una forma no capitalista que era el mundo de las haciendas. Y una de las cosas que agarré por ahí, porque tampoco trabajó mucho más, pero ahí estaba la idea en hueco, era una frase de Almaraz respecto a los varones de La Plata, que decía que cabalgaban entre dos mundos, entre el mundo de los señores y el mundo de los burgueses. Yo traté de ver eso, pero además en esos años, aunque a nosotros las cosas nos llegaban medio de refilón, finalmente la dictadura existía, la universidad no era pues en realidad una universidad, salvo uno que otro profesor, el resto era lo que era. En América Latina se discutía la articulación de los modos de producción. Claro, porque las ciencias sociales constataban que, a diferencia de lo que había visto Marx en el Capital, que era la construcción de un solo modo de producción, en América Latina había otros pequeños campesinos, además en la historia había habido esclavitud, formas serviles de producción. Entonces, ¿cómo eso entraba dentro del capitalismo? Entonces, claro, a mí me llegaban de refilón, no tenía profesores con los cuales discutir o con los cuales hablar, las obras de Ernesto Laclau, Gunder Frank, Charamonti, en fin, todos estos tipos que estaban exilados en México, en algún lado, producían estas cosas que llegaban así medio en la clandestinidad y que claro, que era a veces muy difícil de descifrar cuál era el sentido de ese debate, que quizás si uno hubiera estado en la UNAM o en París 7 hubiera sido posible, porque ahí estaban Althusser, Poulenc, tipos que escribían y producían esas cosas. Pero bueno, esa era la idea. Después seguí trabajando en esa cosa, ¿no? O sea, en la idea de la construcción del capitalismo en Bolivia y sus efectos. Cuando fui a estudiar historia en la Flaxo, en Ecuador, vi más bien la dimensión desde una perspectiva regional. ¿Qué había pasado con la construcción del capitalismo en la minería respecto a las regiones? Entonces, siguiendo ahí los lineamientos de Carlos Sempat, que decía que había un mercado interior poderoso alrededor de la actividad minera de Potosí, lo que él llamaba el espacio peruano, con lo cual trataba de refutar las teorías dependentistas que hablaban de un enclave. Él mostraba que había una red, no para decir Cochabamba. Cochabamba enviaba al mercado de Potosí harina de trigo. La tesis traté de estudiar dos casos. El caso de Santa Cruz, productora de azúcar, y el caso de Cochabamba, productora de harina de trigo. ¿Qué pasó cuando el capitalismo se consolidó y se transformó del capitalismo de La Plata en el capitalismo del estaño? Entonces vi ahí que el mercado interior desapareció y la provisión de ciertos alimentos se internacionalizó, para decirlo de una forma muy fácil. Por ejemplo, después de la llegada del ferrocarril de Antofagasta a Oruro en 1892, las mercancías extranjeras entraron raudamente. El ferrocarril se había hecho para sacar la plata a Antofagasta y de ahí enviarla a Europa o a los Estados Unidos, pero los ferrocarriles que iban llenos de mineral a la fundición de Playa Blanca,
en Chile volvían llenos de mercancías y eso destruyó el mercado interno e hizo que regiones como Cochabamba entraran en crisis y Santa Cruz también entraran en crisis. Entonces, bueno, eso fue lo que estudió. Pero junto a eso comencé a estudiar dos otras dimensiones de la construcción del capitalismo. La una era todo el sentido de la disciplina, del reloj y del tiempo. Y ahora lo marco mucho porque, claro, el tiempo es un elemento cultural simplemente, no es una convención física. La forma para medir el tiempo, puedes medirla de una forma o de otra, tu reloj puede dar de una vuelta o de la otra. Son convenciones, son acuerdos, no son leyes ni divinas ni leyes físicas. Pero estudié la construcción del tiempo y del espacio y sus efectos sobre la vida de las personas. Por ejemplo, en la mina, cómo se construye el sentido de la disciplina. O en la ciudad, cómo se transforma el sistema de la fiesta, del carnaval, para introducir un lenguaje de modernidad que es vista desde las élites decimonónicas que ensayan un discurso civilizatorio frente a estas prácticas que consideran bárbaras o holgazanas. ¿No? Si no tienes reloj, holgazana. Si es una lucha por el tiempo, es que en el fondo son luchas en las minas contra la proletarización. La gente no quiere vender su fuerza de trabajo. Pues bueno, esa era parte de lo que había hecho, la acumulación originaria. Pero además vi cómo impactaba este proceso en las comunidades indígenas, ¿no? Con las leyes de Melgarejo, con las leyes de la desvinculación de 1874. Entonces, más o menos, lo que yo quería era tratar de entender cómo se había construido la república aristocrática, porque a mí no me terminaba de convencer aquella idea de que la nación se había construido en 1825. Para mí la nación se construyó a fines del siglo XIX, obtuvo una forma oligárquica. Y ahí estaba. Digamos, esas eran mis reflexiones en los años 90, ¿no? Si uno va mirando las cosas que publiqué este libro sobre Cochabamba y Santa Cruz, lo publiqué en la Flaxo del Ecuador, que era mi tesis, publiqué algunas otras cosas sobre las fiestas, publiqué en el ILDIS el socavón y el sindicato, que era una cosa sobre los mineros, cómo habían reconstruido, se había construido la clase obrera. Publiqué algunas cosas sobre Cochabamba y las comunidades indígenas, sobre el carnaval, formaba parte de eso. Desafortunadamente para mí, las condiciones académicas en Bolivia no son precisamente las mejores para quienes hacemos academia. Tenemos que sobrevivir de otras cosas. Y en los 90s, bueno, primero que me involucré en el tema de la administración burocrática, de la decanatura de economía, del 92 al 95, porque había una oportunidad laboral, te pagaban por analizar esas cosas, en las universidades privadas te contrataban que estaban desarrollando sistemas de evaluación, había plata para esas cosas, entonces me metí casi 10 años en el tema de investigar la universidad y ahí produje algunas cosas con el Guido de la Cerda, la Krista Base. Casi 10 años me olvidé de los temas de la historia, casi salí de la reflexión histórica porque finalmente eso no te pagaba y había que vivir. Si esto hubiera sido en los Estados Unidos o en México, en Argentina o en Chile, la universidad te hubiera dado los recursos suficientes para sostener tu proceso de investigación y yo hubiera estado feliz. Pero no fue así. Todo ese ciclo, que comienza cuando me voy de la decanatura de economía en el 95 y termina 10 años después, cuando me voy de ser el viceministro de Educación Superior durante el gobierno de Carlos Mesa del 2003 al 2005. Ahí toda mi producción, o gran parte de mi producción, está centrada en el tema de la universidad, del gobierno de la universidad, la cultura de la universidad, los actores de la universidad. Ahí acaba. Incluso todavía con Guido de la Cerda hacemos un posgrado sobre cómo investigar la universidad, no desde el punto de vista administrativo o contable, sino desde el punto de vista de los actores, de los hábitos, de las costumbres, de los procesos internos de la universidad. Pero eso se acaba ahí. Y en el 2005 vuelvo otra vez sobre el tema de la historia que yo ya había comenzado a trabajar
¿no? Pero todavía no había logrado culminar, que era el tema ya no tanto siglo XIX, no tanto siglo XX, principios del siglo XX, sino sobre el tema de la guerrilla, ¿no? O sea, que parecía otro tema, ¿no? Absolutamente distinto. Es en parte es el legado de una generación, ¿no? Nosotros nos hemos criado, aunque no hayamos tenido concomitancia, no hayamos tenido necesariamente militancia activa, teníamos una suerte de simpatía y una suerte de incógnita. ¿Qué había pasado en esa generación desde la muerte del Che y en los años posteriores? Había rumores, había palabras, había cosas, pero no había nada claro. Y eso tuvo que ver además con un encuentro casual, porque a veces esas cosas inciden en la forma en que uno escribe o uno piensa, con Jorge Ruiz Paz, que era el segundo comandante de la guerrilla, a quien lo conocí en Oruro. Ya hablamos algo y años después él era primo hermano de Roberto Ruiz, ¿cierto? Un gran amigo. Pero para Jorge era muy difícil, muy complejo, era muy hondo hablar de estos temas. Pero él me dio buenas pistas, él me ayudó, me orientó. Y bueno, finalmente me metí en el tema este de la guerrilla, que es el libro de Teo Ponte, que trabajo casi 6 años en entrevistas. Es un recorrido muy doloroso, muy complicado a momentos, ¿no? Sobre la vida de los muertos, porque tienes que escribir eso, sobre la vida de los muertos, ¿no? Pero yo lo concibo no tanto como una épica, sino como una vida de seres humanos metidos en el drama de la guerrilla, ¿no? Y elijo el estilo de escribir no separándome, pero a la vez dejando que el lector sea capaz de entender mis propios dramas, porque yo como historiador del presente estoy metido en un drama existencial, soy portador y poseedor de conocimientos, de verdades y de hechos, y a quién los transmito. No es lo mismo esa historia del presente que la historia del siglo XIX, donde, claro, despierta menos pasiones escribir sobre la hacienda de no sé qué. O sea, te involucras menos, aquí estás metido, eres parte de eso. Ellos te transmiten sus cosas y ellos esperan que resuelvas sus cosas. Las madres que me dicen, bueno, ¿y dónde está mi hijo? ¿Cómo ha muerto? ¿Cómo ha desaparecido? Entonces ahí yo como que me impongo una labor además ligada a la anterior. Es decir, para mí escribir historia no es escribir del pasado, ¿no? Es decir, uno no va al pasado a buscarlo, uno va al pasado para conocer cosas que necesitas en el presente. Y del mismo modo que no es posible vivir en el presente sin conocer el pasado, tampoco es posible conocer el pasado sin vivir el presente. Para eso tienes que vivir y tienes que sentir el presente. Ambas cosas se alimentan. Yo no veo la historia como una anécdota del pasado. No me importa, no me interesa. Cuando hago el texto de Teo Ponte, entonces termino metido en la vida de las personas, ¿sí? O sea, yo ayudo a buscar había 30 tipos que los militares habían eliminado y que estaban enterrados y que yo descubro dónde están enterrados y, bueno, trabajando en parte con el aparato del Estado, con las familias, se han recuperado ya varios de ellos, ¿no? Durante muchos años yo solo tenía una foto de uno de ellos y lo busco, era un chileno, lo busco a su familia, hago todo hasta que hace como 5 o 6 meses encuentro y termino sabiendo quién es y termino reuniéndome con su familia en Valparaíso. Ese día que ardía Valparaíso, se quemaban las casas en Valparaíso, ardía toda la colina de Valparaíso, yo estaba ahí con este hombre reunido contándole qué había pasado con su hermano, 40 años, que no sabían absolutamente nada. Entonces ahí es otra vez esta concepción, ¿no es cierto? La historia no puede ser algo utilitario, la historia es para otros
y otras, no es para ti. Entonces, claro, ahí sigo con el tema de la guerrilla, hago el libro de la Tania, que es claro como una distancia, ¿no? Está escrito en una distancia total, porque no es fácil. Aquí, al escribir Teoponte, hablas con las subjetividades, con las emotividades de las personas. Allí no, hay como un espíritu internacional, hay un espectro internacional que te mira y que te registra, ¿no? Porque es una figura más consagrada. Pero yo escribo el libro de la Tania, es muy sobrio, pero muy bien documentado. Es decir, digamos, yo trabajo con archivos de la ex-RDA, de la República Democrática Alemana, de la Stasi. Yo no sé cómo logro contactarme con un tipo que era el guardián de los archivos de la ex-República Socialista de Checoslovaquia, de la República Checa. Ahí tienen los archivos para una cosa muy diferente a lo que yo estaba haciendo. Ellos tienen una oficina que se llama Los Crímenes del Comunismo. Entonces investigan en los archivos para ver qué diablos habían hecho los comunistas en la República Checa. Pero me conecto con él y él me pasa todos los documentos de la Tania que hay durante su permanencia en Checoslovaquia. Busco archivos militares, entrevisto y sale un texto que no es pues, es un texto herético, ¿no? Porque la Tania que surge de ahí es muy diferente a la Tania que están en los textos más canónicos que han sido escritos en Cuba o eventualmente en otros países. Pero me parece que es una Tania más real, más humana, más complicada en su propia vida, más aprisionada por sus propias decisiones que una simple o una mujer heroica, que sin duda lo fue, pero de principio no es super niña, ¿no? Es más bien una mujer que decide abrazar la causa de la guerrilla guevarista, los principios de Ernesto Guevara, como miles de otros hombres y mujeres en esa época, como los de Teoponte después o como otros antes de ella. Entonces yo la veo así, ¿no es cierto?, como una joven comunista. Entonces no es una épica, no es una épica, pero es un texto, creo, muy bien fundamentado. Aspiro, pero no sé si tendré tiempo, pero aspiro a trabajar todavía la trilogía, ¿no? Entonces el tercero es el Che en Bolivia. Entonces en eso estoy trabajando, estoy mirando, viendo fuentes, entrevistando, hablando, mirando. Pero simultáneamente a eso, a esta investigación, como que vuelvo a las cosas que había dejado, ¿no? En medio de estar metido en el canal y miles de cosas, vuelvo a las cosas que había dejado. ¿Cuáles son las cosas que había dejado pendientes? Una cosa sobre el Chapare, sobre la expansión criolla en el Chapare, que es un tema muy actual por todo el tema Tifnis, ¿no? O sea, entonces, bueno, los yuracares en el Chapare hasta los años 60, ¿no? Antes de que se produzca el proyecto nacionalista de incorporar las zonas húmedas al proyecto de la nación, que pasa en Yapacaní, que pasa en el Chapare, en Chimoré, que pasa en la zona de Teoponte. Son pueblos que fueron parte de la épica de la guerrilla, pero esos pueblos también fueron parte de los procesos de modernización del siglo XIX o de los procesos de colonización de mediados de los 50. Es decir, cada pueblo puede ser visto de distintas historias, de distintos ángulos, de distintas latitudes geográficas e históricas. Bueno, ese libro está casi listo y hay uno que está a punto de salir, ¿no? Que es una mezcla de todas las cosas que he hecho, que se llama Modernización, Capitalismo y Resistencia Popular, que mira cómo, que era el principio de lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, cómo en la constitución del capitalismo en Bolivia a fines del 19, principios del 20, se producen las resistencias desde los actores populares. Y tomo tres ejes: mineros, campesinos de Cochabamba y trabajadores de la goma allí del noreste y noroeste. Es la forma en que ellos
resisten al capital. Porque eso es lo que a mí me interesa. A mí me interesa no hacer una historia de las élites, me interesa hacer una historia de los que no están en la historia, ¿no? De los que normalmente no están en los textos de historia. Todavía es un texto de historia, está que Bolívar, que Sucre, que los buenos y los malos, ¿no? Melgarejo en la banda de los malos y Belsu en la de los perversos, según quién eres, y Daza y no sé qué cosa. No, eso no me interesa. Me interesa, eso está bien, eso es necesario, esa historia es necesaria, pero a mí me interesa hacer más bien la historia de sus colonos, de sus empleados, de sus trabajadores, de los que no están en los textos. Esa es la historia que a mí me interesa. Claro, y en medio de todo esto, de esta otra historia, de una contrahistoria, es que escribo el texto sobre las mujeres de la coronilla, ¿no? Porque a mí me interesa sacarlas de la sacralización en que las meten las élites y devolverles un sentido más acorde a la forma en que ellos vivían, ¿no? O ellas vivían. Porque finalmente un historiador tiene que ser capaz de entender a las personas en el marco de las ideas, de los principios, de los hábitos, de los deseos, de los anhelos, de los sueños y las desesperanzas de las personas tal cuales vivían. Entonces a mí como que no me convencía mucho esa idea de que las mujeres de la coronilla luchaban por la independencia. Un concepto que no estaba en la cabeza de nadie en ese momento. Entonces lo que yo vi es que ellas luchaban por defender su vida, por defender la ciudad, pero básicamente por participar. Pues entonces, ¿por qué era importante eso? Porque en general nuestros textos de historia dicen que la independencia se produjo en 1825. Yo traté de mostrar que en realidad, con los otros trabajos, que en 1825 no había ingresado el conjunto de la población a la era de la libertad. Que en realidad había una larga continuidad, como diría hoy día Evo Morales o Álvaro García Linera, una larga continuidad colonial, que el mundo colonial se prolongó pese a la guerra de la independencia y que incluso para ciertos sectores del mundo indígena la república pudo ser peor, puede ser mucho más devastadora que el propio régimen colonial español. Por ejemplo, para los pueblos que estaban ligados al circuito de la goma, allí en lo que hoy es Rurrenabaque, Ribera Alta, Mapiri, poblaciones enteras de indígenas, que los españoles ni siquiera sabían de su existencia, nunca habían llegado ahí. Fue la república que llegó allí con un sentido de colonización, ¿no? Pando, por ejemplo, ¿no? General Pando, que el departamento lleva su nombre, él era un tipo que escribía, que decía que a los indígenas, que él creía en esa frase que había leído en algún libro, que decía que el mejor indígena es el indígena muerto. Es decir, Chaco. En el Chaco también. Entonces, claro, esas visiones que nosotros la atribuimos a la colonia, en realidad son visiones también de la República. El socialdarwinismo, esta visión de la idea del progreso, todas esas cosas, ¿no? Entonces, como que no me convencía eso, entonces comencé a trabajar para ver quiénes eran estas mujeres. Las mujeres en la era colonial y las republicanas del 52 no participaban de la escena política. ¿Qué es lo que quieren las mujeres del Cochabamba? Las mujeres que eran mestizas, indias, indígenas, ¿qué quieren? Ese 27 de mayo, ser tomadas en cuenta, ser consideradas como actoras políticas y como actoras de poder, ¿no? La ciudad es nuestra, ¿no? ¿Sí? Si vas a tomar decisión sobre la ciudad, nos cuentas. Entonces, toda esa historia o fue cambiada, o fue modificada, o fue tergiversada, porque las élites quisieron hacernos creer que ellas habían conquistado la independencia, cuando en realidad había una larguísima historia de luchas, de conflictos ligados al tema de la independencia. Por eso escribí eso. No, aquí no había una larga. Yo comencé a hacer historia, venía de estudiar economía.
No había una tradición historiográfica importante. Don Gunnar Mendoza era sin duda una referencia muy importante por la vida del archivo y por las cosas que él había hecho. Creo que ahí se acabó mi referencia local. Yo fui muy influido por dos corrientes. Una la marxista, formado en el marxismo, pero digamos una corriente muy particular del marxismo, que era el marxismo inglés, que eran los que decían la historia de abajo, o la historia social inglesa, ¿no? Hilton, Hobsbawm, Rousseau sobre el tema de los motines. Uno que me influyó mucho era Thompson, Edward Palmer Thompson, E.P. Thompson, que escribió la historia de la clase obrera en Inglaterra. Sin ese libro yo no hubiera podido hacer el mío sobre los mineros, porque el mío sobre los mineros es una antilora, ¿no? Es más bien recuperar la experiencia de la clase, cómo se va formando la clase, ¿no? Pero eso lo había aprendido de E.P. Thompson, ¿no? También hubo varios ingleses que me influyeron, pero también la escuela de las mentalidades, la escuela de Bloch, de Febvre, de Bobel, ¿cómo se llama el autor de Felipe II en el Mediterráneo? De Brodel, Hernando Brodel, ¿no? O sea, tipos que me llevaron a entender, claro, en el marxismo aprendí la idea de la estructura y ellos me llevaron a pensar de modo gramsciano en la idea de las mentes, de las cabezas, de las ideas, de las representaciones, ¿no? Es por eso que pude escribir estos artículos sobre el tiempo, sobre las memorias, sobre los rituales, ¿no? Es muy francés. Claro, en un país donde la discusión no existe, ¿no? Donde no tienes un alter ego, donde no hay un tipo que te diga, oye, esto está mal, ¿no? Qué estupideces haces, ¿no? Entonces es muy difícil escribir en solitario. Bueno, sí, claro, a veces te invitan a algunos seminarios, a algunos talleres. He sido profesor durante muchos años en universidades chilenas y antes iba más, porque claro, sobre temas de guerrilla no hay exactamente especialistas en las universidades, uno que otro, ¿no? Es un tema más del universo político. Cambio, el horizonte historiográfico hoy día se mueve sobre poblaciones indígenas, sobre independencia. Ya tienes que tener redes, pero yo desde el 92 que me metí al tema de las universidades y después metí al tema de la guerrilla, todas estas redes que yo había construido en los 80s como que han desaparecido. Extrañamente hoy día es más fácil que me inviten a hablar sobre un tema de universidades que sobre Teoponte.